Bien, vamos a comenzar de una vez. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar para que nos alcance el tiempo de los temas que tenemos que ver en esta sesión. En esta sesión vamos a ver el tema de regresión con el método iterativo. La semana pasada habíamos visto regresión con el método exacto. Entonces, repasando los apuntes de la anterior sesión, tenemos la demostración que vimos, ¿no? La demostración para el método exacto. Vamos a resolver el mismo problema de estimar la recta, la mejor recta a partir de un conjunto de muestras, pero esta vez con el método iterativo. Habíamos hecho la demostración de las expresiones de las derivadas, tanto para derivada de j respecto de a, como una sumatoria, y derivada de j respecto de b. Buenas noches. Entonces, para el método exacto, vimos que necesitamos construir un espacio de estados a partir de las expresiones de las derivadas, y con eso obtuvimos la solución exacta en forma matricial, con la cual en MATLAB implementamos y pudimos obtener la solución exacta. Para el método iterativo vamos a utilizar las mismas expresiones de las derivadas, que ya están demostradas. Entonces, veamos el logro de esta sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce el método iterativo de regresión lineal mediante ejercicios implementados en MATLAB. Entonces, la diferencia principal del método iterativo con el método exacto es que en el método iterativo se asemeja más a una red neuronal porque va a ser un aprendizaje, va a intervenir un factor de aprendizaje. Bien, entonces, para comenzar con este método, voy a colocar una primera gráfica. Una gráfica en el espacio. Que va a mostrarnos la convergencia de la función j. Recuerdan que habíamos definido la función j que contenía los errores y esa función había que minimizar. Entonces, aquí se tiene, este va a ser el eje A, el eje B, y este sería el eje J. Esta función J la vamos a representar en el espacio. Puede ser cualquier sólido en el espacio. Yo voy a hacer la representación de este tipo, donde este sólido va a tener un valor mínimo. Por ejemplo, ahí. Listo. Esa sería la función J, representada en el espacio. Y estos son los ejes A y B. Recordemos del problema que vimos en la clase anterior. El problema era hallar A y B que minimizan J, ¿no? Eso era el problema que hemos planteado. Es hallar A y B que minimizan J. Entonces, en el espacio vamos a encontrar ese punto A y B, donde J caiga en el punto mínimo. Y queremos minimizar, recordemos, J porque contiene los errores, ¿no? Queremos que los errores sean los menores posibles. Entonces, en esta representación en el espacio, el objetivo va a ser encontrar de la función j que está en naranja, encontrar el punto mínimo, que sería el punto de abajo, ¿no? Entonces, marcamos este punto, que va a ser el mínimo.
Y, por ejemplo, sus coordenadas van a ser A y B. A, B. Queremos encontrar ese punto. Para encontrar este punto vamos a realizar una serie de iteraciones. Vamos a elegir valores iniciales de A y B. Sí, pase. Buenas noches. Vamos a elegir valores iniciales de A y B. En cualquier punto del espacio, por ejemplo, yo voy a elegir este punto. Este punto va a ser el valor inicial de A y B. Por ejemplo, A0, B0. A0, B0. ¿Okay? Entonces, la idea con el método iterativo es, a partir de este punto inicial de A y B, realizar una serie de iteraciones hacia abajo, hasta hallar el punto, el mínimo. Va a haber un conjunto de iteraciones. Para hacer esto, se necesita utilizar un método que permita actualizar los parámetros A y B. Eso lo vamos a hacer. Sí, buenas tardes. Eso lo vamos a hacer utilizando el método del descenso rápido. Hay otros métodos, pero vamos a comenzar con este, el método del descenso rápido. ¿Y en qué consiste? Es una fórmula para actualizar los parámetros A y B. Por ejemplo, el A siguiente, que voy a representar como A, este es el A siguiente, va a ser igual al A anterior, menos factor de aprendizaje. Ese factor de aprendizaje, recuerdan, en el algoritmo SLP, lo definimos como lambda, ¿no? Este es el factor de aprendizaje. Ahora vamos a utilizar otra letra, por ejemplo, la letra eta. Factor de aprendizaje por la derivada de J respecto de A. Esa sería la expresión para actualizar el parámetro A. Y para actualizar el parámetro B, similar, B siguiente es igual a B anterior menos factor de aprendizaje por la derivada de J respecto de B. Donde este eta, en MATLAB lo vamos a definir con la palabra eta. Eta es el factor de aprendizaje. Factor de aprendizaje. Este factor de aprendizaje nos define la velocidad con que se bajan los parámetros A y B. Dijimos que generalmente se utilizan valores pequeños. Por ejemplo, eta igual a 0.1. Un valor pequeño que elegimos nosotros. Puede ser 0.1, 0.2 o un valor menor. Vamos a ver en el MATLAB qué pasa si elegimos valor muy grande o muy pequeño. En algunos casos puede que no realice la convergencia. Entonces, veamos que este factor de aprendizaje interviene en las fórmulas. Es un valor conocido que nosotros definimos. Estas derivadas también se conocen, ¿no? Derivada de J respecto de A y derivada de J respecto de B.
son valores conocidos porque los hemos hallado en la demostración de la clase anterior, ¿no? Aquí están. Derivada de j respecto de a, derivada de j respecto de b. Ya conocemos estas expresiones, donde todas las sumatorias eran valores conocidos. El a y el b también van a ser conocidos porque estamos asumiendo un valores iniciales. Entonces, se va a poder hallar un valor numérico de estas derivadas. El a va a ser el a sub 0 y el b va a ser el b sub 0. ¿Listo? Entonces, esas derivadas se conocen y las reemplazamos aquí. El eta se conoce. El a en la primera iteración va a ser el a sub 0, que está aquí. El b va a ser el b sub 0. Y se puede hallar el valor siguiente de a y el valor siguiente de b. En eso consiste el método del descenso rápido. Sí, buenas noches, puede pasar. Veamos que con este método se utiliza la primera derivada de j respecto de a. Pero hay otros métodos donde se puede utilizar la segunda derivada de j respecto de a, ¿no? Y así. Entonces, comenzamos con este método. De forma práctica, ¿cómo sería? Se va a tener una tabla con la variación de los datos, donde aquí va a estar los valores de A y aquí los valores de B. Como dijimos, al inicio se elige un valor aleatorio de A y B, llamados A sub B sub 0. Supongamos que el A inicial que elegimos es 3 y el B inicial es 1. Entonces, estos vendrían a ser el A sub 0 y B sub 0. Son valores que yo así. Tres y 1. Entonces, el factor de aprendizaje voy a elegir 0.1, el eta, 0.1 para este ejemplo. Y como les dije antes, estas derivadas se van a conocer. Se saben valores numéricos reemplazando en la fórmula. Entonces, se va a conocer valores numéricos de derivada de j respecto de a, derivada de j respecto de b, se van a conocer. Por ejemplo, un valor numérico, solo manera de ejemplo, ¿no? 3 y 2. Entonces, se conoce todo, y yo, ¿cómo calcularía el siguiente valor de A y el siguiente valor de B? Reemplazando en las fórmulas. Entonces, el A siguiente sería, el A siguiente es igual a el A anterior, que para la primera iteración es el valor inicial. Sería este, 3. Menos eta, factor de aprendizaje, 0.1. Por esta derivada que se conoce, que para este ejemplo he puesto 3. Entonces, resolviendo esto, sale ¿cuánto? 2.7, ¿no? 2.7. Ese sería el siguiente valor de A. Entonces, en la tabla, aquí coloco el siguiente valor de A, que va a ser 2.7. Lo mismo para B. Quiero hallar el B siguiente. Va a ser igual al B anterior, que va a ser el B inicial, el B0, que definido es 1. Entonces va a ser 1 menos factor de aprendizaje 0.1 por la derivada de J respecto de B, que va a ser un valor conocido, por ejemplo, 2. Por 2. ¿Esto cuánto sale? 0.8, ¿no? 0.8. Entonces, de esa forma calculo el siguiente valor de B. 0.8. Y así, se va a repetir esto para la siguiente iteración. Seguramente estas derivadas también van a tomar otros valores por la actualización.
Y voy a hallar un nuevo valor de A y un nuevo valor de B. Por ejemplo, A siguiente va a ser 2.2, tal vez. 2.2. El B siguiente, 0.5, ¿no? 0.5. Y así, un ejemplo, ¿no? La idea es que se va a repetir el movimiento hasta una cantidad de etapas, una cantidad de iteraciones, donde el A va a llegar a un valor final de convergencia. Por ejemplo, 2. El A converge a 2 y el B, por ejemplo, a 0.3. A 0.3. Entonces, en esta zona de convergencia ya no va a haber mucha variación de A y B. Al reemplazar en la fórmula del descenso, aquí va a haber poca variación. El valor siguiente va a ser bastante parecido al valor anterior. Entonces, eh, una vez que se llegue a estos valores que ya no cambian, se ha hallado el valor mínimo, que sería este A y B. Este A, B, que es el objetivo, sería estos valores. La derivada de toda la área es un valor que Le puedo poner un valor cualquiera como ejemplo, pero ese valor conocido porque se reemplaza en la fórmula de la expresión de las derivadas. Entonces, aquí vemos que las iteraciones ocurren hacia abajo. Una cantidad de iteraciones que vamos a definir en el programa, hasta que se alcance la zona de convergencia. Y vamos a definir también criterios para elegir la cantidad correcta de iteraciones. Por ejemplo, si yo coloco 1000 iteraciones, puede que sean muchas o puede que sean pocas, dependiendo del problema. ¿Correcto? Entonces, ¿consultas hasta aquí? ¿cómo sabemos cuándo acaban las iteraciones? Porque ha puesto 2 y 0.3. Sí. Esos son los valores que hay que ocupar. Ese es el valor final, sí. ¿Cómo sabemos que es eso y no? Porque ya no hay mucho cambio. O sea, al reemplazar en la fórmula, en descenso rápido, este 2 ya no va a cambiar mucho. Va a ser 2.001, ¿no? Y en la siguiente iteración va a haber muy poco cambio. Y el 0.3 tampoco va a cambiar mucho. Entonces, cuando se alcance ese valor de convergencia, que no cambia mucho, ya se puede decir que es el valor final. Pero en el examen hay un mínimo de datos que tenemos que sacar. En el examen, entiendo que la práctica también está a un nivel. sí, algo similar. Va a pedir un mínimo de iteraciones. Ah, ya. Entonces, yo no sé cuándo parar, ¿no? Y si con dos nada más ya cumple lo que usted me dice. No sé. Sí, sí. Como menciono, va a haber unas fórmulas que van a ser criterios de convergencia. Esas fórmulas nos van a decir si hemos llegado al objetivo o no. ¿Okay? Vamos a ver eso más adelante. ¿Alguna consulta más? Sí. En realidad hay varios criterios. Yo les voy a dar dos de ellos que están relacionados con el error porcentual. Son fórmulas que se ejecutan junto con el algoritmo de entrenamiento. Entonces, si se cumple esa fórmula, se sale del bucle y se detiene, ¿no? Se cumple cierto valor. Bien, entonces aquí lo que nos interesa es ver justamente cómo convergen las variables, cómo converge A, cómo converge B, y sobre todo cómo converge J, porque J va a converger también. Entonces, la idea es, para este ejemplo, el A
debe converger desde su valor inicial, desde 3, hasta su valor final, que es 2. El B va a converger desde su valor inicial, que es 1, hasta su valor final, que es 0.3. Entonces, en MATLAB vamos a obtener gráficas como estas de las convergencias, de las iteraciones, ¿no? Iteraciones de A. Iteraciones de B. Iteraciones de J. Entonces va a ser una representación en el tiempo de las iteraciones. Este va a ser el eje del tiempo. Por ejemplo, para iteraciones de A, en el ejemplo que pusimos, A comienza en 3 y converge a 2. Entonces, vamos a colocar esos puntos. El valor inicial, que es 3, supongamos que es por aquí, 3. Y el nivel 2 es por aquí. Entonces, se quiere que converja al nivel 2 partiendo de 3. Va a ser algo como esto. A partir de 3 van a haber una serie de puntos donde esa variable A va a converger al nivel 2. Y justamente aquí vemos, en esta zona ya hay poco cambio. Ya no varía mucho A en esta zona, ¿no? Esa es la zona de convergencia. Pero el valor inicial que hemos elegido, que era 3, no siempre va a ser positivo. Otra persona pudo haber elegido un valor negativo. Por ejemplo, -2, ¿no? Que comience en -2 como valor inicial. Igual, debería poder converger hasta el valor final 2. En este caso, la convergencia sería algo como esto. Y alcanza el mismo valor final. Seguramente requiere más etapas para alcanzar el valor, en este caso. Pero igual, debería llegar al mismo valor. Algo similar para el caso de B. En el caso de B dijimos, comienza en 1, termina en 0.3. Entonces, el nivel 1, el nivel 0.3, por ejemplo, va a caer aquí. Esto es 0.3. Y esto es 1. De forma similar, ¿no? Desde su valor inicial va a haber una serie de iteraciones. Estos puntos que estoy dibujando representan las iteraciones de dicha variable en el tiempo, ¿no? Y ese paso es el paso que se va a definir por programación. Cada cuánto va a ocurrir las iteraciones. Entonces, converge también a su valor final. Y también se podría tomar un valor negativo, como en el caso anterior. Esto vamos a ver en MATLAB cómo convergen las variables. La idea es que en esta zona de convergencia, tanto para esta variable como para D, aquí se pueda detener el programa. Cuando se alcance esta zona donde ya no cambia mucho, se va a detener el programa.
Entonces, vemos que tanto A y B van a converger a un valor distinto de cero, un valor final distinto de cero. No sabemos cuál es, eso lo va a determinar el algoritmo. Pero también van a haber iteraciones para la variable J. J era la función que representa los errores. Aquí va a ser J. Y J, recordemos, contenía los errores al cuadrado. La idea era minimizar J. Entonces, queremos que J sea lo mínimo posible, debe converger a un valor cercano a cero. Entonces, J va a comenzar con un valor alto. No sabemos qué valor todavía, pero va a ser un valor alto. Y va a haber una caída durante el entrenamiento. Y va a alcanzar un valor final. Un valor final. Cercano a cero, pero no siempre va a llegar a cero. No siempre va a llegar a cero. Eso depende del problema y del valor inicial de J. El valor inicial de J puede ser alto, un valor muy grande, del orden 10 al cubo, 10 a la cuarta, dependiendo de la base de datos. Si la base de datos son datos muy grandes, el J también va a comenzar en un valor muy grande. O también se le puede dar un valor inicial. Y va a converger, se espera que converja a cero, porque queremos minimizar los errores, pero no siempre va a llegar a cero. Su valor final puede llegar a un valor cercano a cero, por ejemplo, 5, 10, dependiendo del valor inicial de J. Pero ese valor cercano a cero de convergencia va a ser un valor adecuado dependiendo del problema. Vamos a ver en MATLAB que muchas veces no converge exactamente a cero. Entonces, vamos a ver también la gráfica de iteraciones de J. Bien, consultas. Entiendo que cada puntito representa las iteraciones de dicha variable. Sí. Pero, ¿cómo le explicaría yo cuando se produce paso de 3 a 2? O sea, se está actualizando los valores de A y B. El valor de A inicial está cambiando. En el siguiente tiempo va a ser un valor menor. La siguiente iteración va a ser otro valor menor, y así. Es la actualización de los valores de A, hasta que al final ya no cambia y llega a la zona de convergencia. Bien, entonces, esta primera parte vamos a ir implementando en MATLAB. Vayan abriendo su MATLAB online, los que tienen en cuenta. Luego vamos a ver los criterios de convergencia y también su implementación en MATLAB. Listo, entonces vamos al MATLAB. En el MATLAB creamos un nuevo script. Y lo guardamos con el nombre lineal iterativa. La vez pasada vimos lineal exacto. Lineal iterativa.
Bien, entonces colocamos los comandos primero, que ya sabemos, close all, clear all, CLC. Ya. Luego recordemos que había que generar datos, ¿no? Vamos a generar datos. Generar datos. De forma similar a lo que hicimos con el método exacto. Había que definir un valor de A igual con una constante, ¿no? A igual a 2. Esto era la pendiente de la recta. Pendiente. B igual a 3, por ejemplo. Esto era el offset. Luego generar un vector X que va a tener un conjunto de puntos, ¿no? El conjunto de datos. Por ejemplo, X igual a que vaya desde -3, 2 puntos, en pasos de 0.05, 2 puntos hasta un valor positivo 4. Entonces, ese paso que se coloca aquí define la cantidad de datos que va a tener la base de datos. Luego al X le sacamos transpuesta, X igual a X transpuesta, para tenerlo como vector, columna. Había que definir el N. N es igual a length de X. Con esto sacamos la cantidad de datos, ¿no? N es la cantidad de datos. Y luego había que generar el Y barra. Y barra es igual a, armamos la ecuación de la recta, que era A por X más B. A por X más B. Más había que sumarle una dispersión, ¿no? Con el comando rand, más 0.5 por rand n, entre paréntesis, n,1. Eso ya lo vimos la clase pasada. Entonces ya tenemos ahí los Y barra, ¿no? Y una vez que ya tenemos los datos, vamos a... recuerda que el método exacto habíamos construido las matrices para el método para despejar Z, ¿no? Ahora vamos a no colocar las matrices, sino las derivadas. Estas expresiones que ya sabemos, estas sumatorias. Derivada de J respecto de A, es toda esta expresión, ¿no? Esta sumatoria, entonces primero hay que construir esas sumatorias. Esta sumatoria de xk cuadrado lo voy a definir como x sum x2. Voy a darle un nombre que me permita recordar a qué se trata. Entonces, aquí definimos calcular sumatorias, ¿no? Calcular sumatorias. Por ejemplo, en la variable llamada sumx, voy a usar la sumatoria de x, que va a ser igual a sum, con el comando sum, entre paréntesis, x. Nada más. Ahora, en la variable sum x2, voy a guardar la sumatoria de x cuadrado. Es igual a sum, entre paréntesis, x, punto asterisco x, ¿no? Ese es x cuadrado. ¿Qué faltaría? Ya tenemos x cuadrado, tenemos sumatoria de x, falta x por y barra. Y también faltaría esta y barra nada más, sumatoria de y barra. Entonces, definimos eso. Sum yb sería igual a sum, entre paréntesis, yb. Esa es sumatoria de y barra.
¿no? Y por último, sum xyb. Sum xyb es igual a sumatoria de x por y barra. Sería sum, entre paréntesis, x punto asterisco y barra. Sería así. Entonces, ya tengo todas las sumatorias que necesito y con eso voy a poder a las derivadas. Pero antes necesito definir valores iniciales de A y B. Entonces, lo siguiente es definir valores iniciales. ¿Sí se entiende esto, no? No tienen duda de... Solamente estoy calculando las sumatorias que necesito y estoy guardando sus variables correspondientes. Entonces, los valores de A y B que van a ir cambiando en el bucle, los voy a llamar AN y BN. AN igual a un valor inicial de A, por ejemplo, 5, ¿no? Eso yo lo elijo, 5. BN igual a 1, por ejemplo. Después se puede probar colocando otros valores iniciales. ¿Ok? Entonces, ya conozco los valores iniciales de A y B, conozco todas las sumatorias y ya puedo calcular las derivadas, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular las derivadas, pero eso lo vamos a hacer dentro de un bucle for. Las derivadas vamos a calcular dentro de un bucle for. Falta definir el factor de aprendizaje, ¿no? Factor de aprendizaje. Que también yo lo defino, un valor pequeño, por ejemplo, con la variable eta. Eta igual a... yo podría colocar 0.1 directamente como una constante, pero mejor voy a hacer que este factor se escriba por teclado cada vez que se ejecute el programa. Y eso lo voy a hacer con el comando input. Input, entre paréntesis, un mensaje que va a aparecer, ingrese el factor, el valor de eta, ¿no? El valor de eta. Los puntos, espacio. Entonces, va a ser un mensaje que va a aparecer para poder ingresar el valor de eta. Luego, vamos a comenzar con el bucle, donde van a cambiar los parámetros A y B. Aquí sería el bucle. El bucle. Y este bucle va a ser un for. Colocamos un for, enter, end. Un for con su end. En este for, inicialmente vamos a definir la cantidad de iteraciones que va a ejecutar. Vamos a colocarle un valor fijo, por ejemplo, 1000. Comenzamos con 1000. Entonces, va a haber una variable k, a 1, 2 puntos, 1000. Esa va a ser la variable de iteración del bucle for. Y dentro de este for vamos a colocar las expresiones de las derivadas. Las derivadas, que ya sabemos, primero esta, derivada de j respecto de a, es, veamos, a por sumatoria de x cuadrado, más b por sumatoria de x, menos sumatoria x llevado. Coloquemos eso. Y esta derivada de j respecto de a, vamos a darle el nombre de j de a. Entonces, quedaría aquí, de j de a es igual a, era a por sumatoria de x cuadrado, ¿no? Sería AN, es la variable que está
que va a iterar a n por sumatoria x cuadrado es sum x2, que ya lo hemos definido, por sum x2. Más, era más b por sumatoria x, ¿no? Más bn por sum x. Y menos sumatoria xy barra. Menos sum xyb, que también está definido. ¿Listo? De forma similar coloco la otra derivada. Derivada de j respecto de b. Veamos la expresión. Era esta. A por sumatoria x más n. N es la cantidad de datos, ¿no? Más n por b. Menos sumatoria y barra. Entonces, colocamos eso. dj de b es igual a n por suma x, ¿no? Más n mayúscula por b, por bn en este caso, ¿no? Menos ¿qué era? Menos sumatoria y barra. Entonces, colocamos eso, menos sum yb. Sí se entiende, ¿no? Esta parte. Estoy construyendo las derivadas. Bien, ahora, como ya conozco las derivadas, ahí voy a obtener valores numéricos, ya puedo hacer el reemplazo en esta parte, en la fórmula del descenso rápido. Aquí están las derivadas. El valor de eta ya lo voy a definir en valor constante. El a y el b, un valor inicial que se conoce, y puedo calcular el valor siguiente. Entonces, voy a escribir estas fórmulas para actualizar a y b. El a siguiente es igual a anterior menos eta por derivada de j respecto de a. Entonces, eso coloco aquí. Sí, buenas noches. AN es el a siguiente, igual a AN, el a anterior, menos eta por dj de a, derivada de j respecto de a. ¿Correcto? Para el b, algo similar. El bn, el b siguiente, es igual a el bn anterior, menos eta por derivada de j respecto de b. Listo. Entonces, con esto ya puedo actualizar. Vemos que esto está dentro del bucle for. Esto va a ir cambiando. 1000 veces se va a actualizar los valores de A y B con estas fórmulas. Entonces, ¿qué faltaría? Graficar, ¿no? Vamos a graficar los datos y también el resultado de A y B. Entonces, después del for, como ya vamos a obtener el A final, este AN, en la variable AN se va a guardar el A que converge, el A final. Y en BN se va a guardar el B de convergencia. Entonces, yo puedo construir la ecuación de la recta final, que va a ser Y es igual a AN por X más BN. Esa va a ser la recta. Y luego voy a graficar en la figura 1, figure 1. En la figura 1 voy a graficar primero los datos. Todavía no he graficado los datos, ¿no? Los datos, recordemos, están en Y barra. Y en la recta va a ser Y.
Entonces, plot, entre paréntesis, primero los datos, x, y barra, coma, entre apóstrofos, OR, para que me grafique como círculos rojos. Coma, x, y, ahí estoy graficando la recta, x, y, coma, entre apóstrofos, que me grafique como una línea, líneas azul. Línea azul, por ejemplo. ¿Listo? Bien, si yo les he comentado que esta es la fórmula estándar del método del descenso rápido, pero muchas veces se utilizan algunas variaciones de esta fórmula. Por ejemplo, una variación sería dividir el factor de aprendizaje entre n, que es la cantidad de datos. Y aquí también, dividir esta parte entre n, que es la cantidad de datos. Esa es una variante del método. Y esto se utiliza, para este caso va a servir, ya que al dividir entre n, como n es un valor grande, ¿no? La cantidad de datos, el factor de aprendizaje va a ser más pequeño. Va a ser más pequeño. Para este ejemplo, para que converja correctamente, el factor de aprendizaje tiene que ser más pequeño que 0.1. Entonces, por teclado, podríamos colocar un valor bien pequeño, por ejemplo, 0.0005, ¿no? O también colocar un valor cercano a 0.1 y al dividirse entre n, que es un valor grande, se va a hacer todo esto más pequeño. Entonces, es otra forma de trabajar. Hagamos esto en el programa, dividir entre n esa parte. Entonces, nos quedaría en la n, esto dividirlo entre n mayúscula, entre n, y esto dividirlo entre n mayúscula. Sería así. Entonces, por teclado vamos a escribir el valor de eta, 0.1 aproximadamente, y con eso va a converger. Bien, este programa también al final se lo voy a subir al Canvas. Lo ejecutamos. Podemos ejecutarlo. Lo ejecutamos. Vemos que me aparece el mensaje. Ingrese el valor de eta. Colocamos 0.1 para comenzar. 0.1. Entonces, veamos la figura 1 que se obtiene. Los datos dispersos, similar al caso anterior. Y la recta que se obtiene. La recta que mejor aproxima a todo el conjunto de datos, esta vez hallada por el método iterativo. ¿Ok? Consultas, esta parte. Sí, 0.1. Entonces, veamos el valor final de AN que hemos obtenido. En el command window escribimos AN y BN, que es lo que nos interesa. Entonces, el AN final, en mi caso, es 1.96, que es un valor cercano al A que he definido para generar datos, que era en la recta que he aprendido, bueno, no he aprendido todavía, pero ha convergido, 1.96, un valor cercano. En el caso de B, el offset, he generado los datos con un valor de 3 de offset y se ha obtenido 3.06. Entonces, se obtienen valores bastante aceptables. ¿Con más consultas?
La mililitros. No, justamente ahora lo que falta es estas gráficas. Vamos a graficar esto para ver si son muchas iteraciones o son pocas, ¿no? Vamos a ver que 1000 iteraciones van a ser muchas. Entonces necesitamos graficar esto. Para graficar eso hay que guardar datos de A y de B. Dentro del for, antes de las derivadas, vamos a guardar datos de A y B. En particular de AN y BN, que es lo que nos interesa. Y hay que guardar en otra variable. Por ejemplo, los valores de AN, voy a guardarlo en AAN. Entre paréntesis, K,1, ya que las iteraciones están en K. Esto va a ser igual a AN. Así se guardan datos. Entonces, AAN va a ser un vector con 1000 elementos que van a contener todos los valores de AN, resultado de la iteración. Algo similar con B. BN, K,1 es igual a BN. Ahí estoy guardando los valores de B. Sí. Ajá. Y aquí estoy colocando otro nombre. Puede ser cualquier otro nombre, pero yo estoy colocando un nombre parecido para guardar esos datos. Y también hay que guardar las iteraciones. En la variable iter, entre paréntesis, K,1, va a ser igual a K. ¿Ok? Entonces, aquí estoy guardando como vectores columna. Por eso coloco K,1. K van a ser todas las filas, solo una columna. Primera columna. Entonces, por eso lo coloco así. Entonces, todos estos vectores, AAN, BBN, iter, van a tener 1000 elementos. Luego de que se ejecute el bucle for, y por tanto puedo graficar estos valores. Voy a generar en la figura 2, figure 2, voy a graficar. Voy a utilizar un subplot para graficar dos figuras, entre paréntesis, un subplot de 2 por 1, 2,1, 1, para la primera figura. Y voy a colocar un plot, entre paréntesis, iter, AAN, entre apóstrofos, por ejemplo, círculos azules, OB. Luego el otro subplot, o subplot, como se dice en inglés, subplot, entre paréntesis, 2,1,2. Voy a utilizar el segundo plot. Y el otro plot sería iter, BBN. Iter, BBN. De círculos, otro color. Círculos rojos, por ejemplo. Entonces, voy a graficar ahí todos los valores de A y todos los valores de B en las 1000 iteraciones. ¿Ok? Listo, ejecutamos todo. Ejecutamos de nuevo. Me pide ingrese el valor de eta, 0,1. Tenemos la figura 1 que ya vimos, la recta que aproxima.
y la figura 2, que es la convergencia de A y la convergencia de B. Vemos que son 1000 iteraciones. ¿Y qué podemos observar de aquí? 1000 iteraciones son muchas. Sí, ¿no? Porque converge mucho antes, incluso menos de 100 iteraciones, y alcanza el valor final, tanto para A y para B. Entonces, podemos decir que 1000 iteraciones son muchas, no son necesarias, no es necesario tanto cómputo. Entonces, con estos resultados uno podría cambiar aquí en el for, ¿no? En lugar de colocarle 1000, colocarle solo 100 o menos. Esa sería una forma, ¿no? Si coloco solo 100, eta 0.1, ahí está, tengo otra convergencia donde se puede ver mejor los círculos, ¿no? Eh, lo que está cambiando. E incluso menos de 100, ¿no? Por 60, 70 iteraciones, ya creo que es suficiente para que converja el valor final. Sí. Entonces, esa sería una forma, verlo gráficamente, pero vamos a utilizar ahora otro método que es un criterio de convergencia para que el programa se detenga automáticamente. Entonces, regresamos el for, lo regresamos a 1000. El for lo regresamos a 1000. Y vamos a ver los criterios de convergencia justamente. No sé si hay una duda hasta aquí. La línea 3 13. y el último. No. Primeras líneas. ¿Esto? Ya. Sí, sí, sí. Tal vez no es necesario que sea tan pequeño. Se elige un valor adecuado, ¿no? Si es muy grande, tampoco va a converger. Entonces, eso ya se elige por pruebas. Por eso el valor de, El valor de n. al ejecutarlo, tenemos que poner un valor. Ah, ya. El valor final de AN. Ah, ya. AN debe converger a 2 y BN debe converger a 3 aproximadamente. Y el J, veamos todavía no hemos definido J, ¿no? Ya, eso vamos a hacerlo más adelante. Falta definir el J. Ya, pero antes de eso, vamos a definir el criterio de convergencia. Seguimos con los apuntes. Ya, veamos los criterios de convergencia para que pueda salir automáticamente del bucle. Vamos a utilizar dos opciones de criterios de convergencia. Una opción 1, va a ser el primer criterio. Para la opción 1 vamos a
a trabajar con las derivadas. Para eso vamos a apoyarnos en esta gráfica. En esta gráfica. Aquí yo mencioné que a partir del valor inicial de A y B ocurren iteraciones, ¿no? Iteraciones hasta que llega al punto mínimo y se obtiene el A y B final. En estas iteraciones se están calculando derivadas, ¿no? Sabemos que la derivada es la pendiente. Al final, una derivada es una pendiente de una tangente. Entonces, aquí, mientras ocurren las iteraciones, también esas derivadas van a ir cambiando. Pero en el punto mínimo, ¿cómo va a ser la derivada? En el punto mínimo. Esa pendiente de la recta tangente va a ser 0, o muy cercano a 0. Entonces, cuando esa derivada sea 0, o un valor cercano a 0, quiere decir que se ha hallado el valor final de A y B. Entonces, ese va a ser un criterio que vamos a utilizar. Que estas derivadas, cuando tengan valores cercanos a 0, se detenga el programa. ¿Ok? Entonces, la derivada de J respecto de A, cuando sea menor que un umbral llamado épsilon. Vamos a definir con la letra épsilon un umbral. Como dije, esta derivada tiene que ser cercana a 0. Entonces, este épsilon va a ser un valor bien pequeño. Este épsilon va a ser un umbral cercano a 0. Entonces, cuando esta derivada sea menor que este valor pequeño, quiere decir que ya debe detenerse el bucle. Esta derivada puede tomar valores positivos y negativos en la iteración. Entonces, vamos a sacarle valor absoluto. Valor absoluto de esta derivada. Esto sería para la derivada respecto de A. Y lo mismo va a ser para la derivada respecto de B. Y derivada de J respecto de B en valor absoluto. Si es que esta derivada es bien pequeña, es decir, es menor que épsilon, que es un valor bien pequeño, que va a ser el umbral. Entonces, si se cumple estas dos condiciones, se debe detener el programa. Por tanto, aquí había un I, que se cumplan ambas condiciones. Todo esto va a estar dentro de de llaves, un if, ¿no? Un condicional, un if. Si se cumple esta condición y se cumple esta otra condición, entonces, break. Se detiene el programa. ¿Ok? Recalcando que epsilon es un valor bien que ya nosotros definimos. Donde epsilon es un valor pequeño. Esa sería la primera opción. Veamos la segunda opción. La opción 2. Opción 2. En la opción 2 ya no utilizamos las derivadas como criterio, sino J, la convergencia de J. Entonces, para esto veamos esta gráfica que mostré antes de las iteraciones de J. Aquí yo les mencioné que J empieza en un valor muy grande y converge a un valor cercano a 0. Entonces, va a haber un J inicial, un J
actual y un J siguiente, o un J anterior y un J nuevo. Por ejemplo, este primer punto de J lo podemos llamar J anterior, JA. Este valor siguiente de J que se calcula va a ser el J nuevo, JN. Entonces, entre estos dos valores de J va a haber una distancia que vamos a llamar un delta de J. El delta de J se define como la diferencia de J entre dos iteraciones consecutivas, ¿no? Ese sería el delta de J. Entonces, inicialmente, este delta de J va a ser grande, porque esta distancia es grande. Desde J inicial hasta el valor siguiente de J, va a haber un gran salto. Pero veamos qué pasa en la zona de convergencia. En la zona de convergencia, que es por aquí, este sería el J anterior, ese punto, y este sería el J nuevo. En esta zona de convergencia, ¿cómo es el delta de J? Bien pequeño, ¿no? En esta zona, el delta de J es un valor bien pequeño porque casi no hay cambio. Entonces, aquí en esta zona, el delta de J tiene un valor cercano a 0. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ese delta de J, vamos a definir el siguiente criterio. Cuando el delta de J sea un valor cercano a 0, se detiene el bucle. Ese es otro criterio. ¿Ok? Entonces, la opción 2 está relacionada con eso. Delta de J en valor absoluto también, valor absoluto, si es que es menor que un umbral, menor que epsilon, que es el mismo umbral, un valor pequeño. Entonces, si es que es menor que un valor bien pequeño, break, se detiene el programa. O también se dice que se trunca el programa. Pero este delta de J puede ser que la zona de convergencia no llegue a un valor bien pequeño. Puede ser que este valor sea un valor 5, 10, y el épsilon que hemos definido sea 2 o 1. Entonces, nunca se cumpliría esta condición. Entonces, este delta de J va a ser pequeño dependiendo del problema. Para un problema, puede ser que este delta de J sea un valor bien cercano a 0, pero para otro problema, este delta de J final va a ser un valor no tan pequeño, 10, 5, etc. Entonces, para evitar ese problema, vamos a utilizar la forma relativa, no la forma absoluta de delta de J, sino la forma relativa. Es decir, dividir el delta de J entre el J inicial, o entre el valor actual de J, ¿no? Porque si para un problema este J, estos J pueden ser bien grandes, pero para otro problema pueden ser valores bien pequeños. Entonces, para definir de forma relativa, vamos a dividir este delta de J entre el J actual, ¿no? Cosa que si J es un valor grande, al dividirlo entre J, se va a hacer esto bien pequeño, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ese criterio, delta de J entre J. Esto sería la forma relativa.
Esto en valor absoluto también. Y vamos a trabajarlo como un epsilon porcentual, un valor porcentual. Esto multiplicamos por 100, por 100%. Y esto sí va a ser menor que un epsilon, un valor de epsilon porcentual. Que va a ser el mismo umbral, pero nosotros por teclado vamos a definir este epsilon porcentual. Epsilon porcentual. Que en MATLAB vamos a colocar valores de, la variable va a ser EPS, el epsilon porcentual, EPS. Entonces, en el MATLAB vamos a utilizar la opción 2, implementar la opción 2, este criterio de convergencia. Entonces, este epsilon porcentual vamos a escribir en teclado un valor pequeño, por ejemplo, 1%, 2%. Si quiero más precisión, 0.5%, así. Entonces, cuando se alcance este valor porcentual, se trunca el programa y se detiene. ¿Ok? También se elige por pruebas, dependiendo de cuánta precisión queremos en la convergencia. ¿Ok? ¿Consultas? Bien. Si no hay consultas, seguimos. Antes de implementar esto en MATLAB, falta completar una parte. Entonces, en este criterio de convergencia, estamos utilizando J. Por tanto, hay que definir J en MATLAB. Hay que definir J, que era la función que contenía los errores. Recordemos cómo era J. J era un medio de error 1 al cuadrado. Error 1 era Y1 menos Y1 bar al cuadrado, más un medio de error 2 al cuadrado era Y2 menos Y2 barra. Esto era J. Y así hasta la cantidad, hasta el último dato, que era más un medio de Yn sería, ¿no? Yn menos Yn barra al cuadrado. Eso es J. Este es J de forma sumatoria, pero también se puede expresar en forma vectorial. J en forma vectorial. ¿Cómo sería J en forma vectorial? Y para eso definimos un vector que va a contener todos los Y's y otro vector que va a contener todos los Y bar. Por ejemplo, Y va a ser igual a un vector que va a contener Y1, Y2, hasta Yn. Y también otro vector que va a ser Y barra, que va a contener Y1 barra, Y2 barra, hasta Yn barra. ¿Por qué definimos en forma vectorial? Para que los cálculos en MATLAB sean más rápidos, ¿no?
multiplicación de vectores, de matrices, se hace rápido en MATLAB. Esto lo vamos a sacar transpuesta a cada uno, transpuesta, transpuesta. De forma tal que se va a poder simplificar la expresión para J. J va a ser un medio de, como está elevado al cuadrado, cada término, en forma vectorial sería el Y transpuesta por Y. Sería Y, ¿qué es esto? Menos Y barra, ¿qué es esto? Todo esto transpuesta por Y menos Y barra. Es lo mismo al final. Esta expresión de J es la misma que está aquí arriba, pero está expresada en forma vectorial. ¿Ok? Donde este término es el error, ¿no? El Y menos Y barra va a ser el error en cada iteración. Error. Y esto también es el error. Ok. Teniendo en cuenta esto, vamos a implementar esta parte que falta en MATLAB. Hasta ahí, consultas. ¿Podría poner el primer código en MATLAB? Sí. Antes de ¿Qué parte? es que me sale ingrese el valor, me sale en N igual a 141. Ahí sí. Ahí. Ahí. La línea 30, por favor. Sí, ahí. Ahí es esa parte de acá. Ok. Entonces, vamos a terminar esta parte de MATLAB para después tomar un receso. Nos falta implementar el criterio de convergencia en este programa. Para eso, primero vamos a, como necesitamos calcular el error, ¿no? Necesitamos calcular J. Para calcular J necesitamos calcular el error. Y para calcular el error necesitamos calcular Y. El Y. Entonces, ese Y debe calcularse dentro del bucle for para cada iteración. Por tanto, antes de las derivadas, en el for, antes de las derivadas, vamos a escribir la expresión para Y. Y es igual a n por x más bn. Está calculando Y para cada iteración. Esto sería, como comentario, Y en ese instante. Y en ese instante. ¿Ok? Luego, hay que calcular el error. El error que les mostré aquí. Este error es Y menos Y barra. Definimos. Error es igual a Y menos YB. ¿Ok? Después el error que faltaba. El J, ¿no? El J hemos definido en forma vectorial un medio de error transpuesta por error. Esto es colocar en MATLAB. Un medio de error transpuesta por error. Entonces,
definimos J, entre paréntesis, K,1, para que también guarde esos datos, igual a error transpuesta por error. Entonces, el J lo estamos definiendo de esta forma simplificada. ¿Y el J para qué nos iba a servir? Para el criterio de convergencia, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el valor de J. Antes de colocar el criterio de convergencia, vamos a graficar J. Graficar J. Entonces, en la figura 3, vamos a colocar la figura 3. Figure 3. Plot. Iter, coma, J. Coma, círculos verdes, por ejemplo. Círculos verdes. ¿Listo? Vamos a ejecutar todo. Valor de eta 0.1. Eso no estamos cambiando. 0.1. Y en la figura 3 tenemos la convergencia de J. Veamos qué hacemos en la figura 3. Y seguimos con las 1000 iteraciones. J comienza en un valor grande, un poco más de 5000, está el primer dato. Luego presenta una caída grande, y converge rápido a un valor cercano a 0. Vemos que el valor final está cercano a 0. Esta es la convergencia de J. ¿Ok? ¿Qué faltaría? Vamos a implementar el criterio de convergencia, ya para terminar esta parte. Igual todo esto se los voy a compartir después. El criterio de convergencia va a ser este, ¿no? En la opción 2. Implementamos este delta de J entre J por 100. Y eso debe ser menor que un épsilon que vamos a definir. Implementamos eso. Entonces, después de J vamos a escribir criterio de convergencia. Criterio de convergencia. Sí, está bien, correcto. 0.5 aquí, ¿no? 0.5 por error, transpuesta por error. Sí, gracias. Entonces, definimos primero el delta de J. ¿Cómo era el delta de J? Dijimos era un delta nuevo menos, un J nuevo menos J anterior, ¿no? Esta diferencia. Entonces aquí definimos delta J. Delta J es igual a J menos J anterior. Es igual a J en el instante actual que va a ser K,1. JK,1 menos J antes. Un J anterior. Que este J anterior lo voy a definir después. Por el momento lo dejo así. Ese es delta de J. Ahora, el criterio que me decía, delta de J, que ya lo tengo, entre J, que lo conozco, todo esto valor absoluto, por 100. Toda esa expresión lo voy a guardar en la variable criterio. Entonces aquí voy a escribir criterio igual a, sería, valor absoluto es con la instrucción ABS, valor absoluto de delta J dividido J K,1, ¿no? J K,1. Delta J entre J K,1, todo esto por 100.